Duques, condes, vizcondes, barones y baronesas. ¿Qué es todo esto? No son solo nombres y títulos que suenan elegantes y atractivos, es todo un sistema social que representa muy bien cómo se vivía en la era de la regencia. Hoy te voy a contar todo el entramado de la compleja jerarquía social que da vida a nuestra serie favorita y a descubrir cómo afecta a cada uno de nuestros personajes en Bridgerton. Empecemos por la cima de la pirámide social, la realeza. En Bridgerton, este papel lo desempeña nada más y nada menos que la reina Charlotte. Cuando hablamos de la reina, ya te puedes imaginar el poder que tenía. Con solo levantar una ceja, podía hacer o deshacer reputaciones. Su aprobación era crucial para las debutantes de la temporada, y esto no era solo un capricho de los guionistas. En la vida real, el favor real podía cambiar drásticamente el destino de una familia entera. Pero la reina Charlotte no está sola en la cima. Aunque aparece brevemente, no podemos olvidarnos del príncipe de Prusia. Como miembro de la realeza extranjera, su rango es casi tan alto como el de la propia reina. ¿Recuerdan cómo todas las madres casamenteras se volvían locas cuando apareció en la cena social? Y es que no era para menos, un príncipe era el sueño de cualquier debutante ambiciosa. Ahora bien, justo por debajo de la realeza tenemos a los duques, la crème de la nobleza. Y aquí es donde entra en escena nuestro querido Simon Basset, el duque de Hastings. Ser duque no era cosa de broma, tenían vastas tierras, poder político y eran tratados de su gracia. Simon, con su título y su atractivo, era sin duda el soltero más codiciado de Londres. Cuando Daphne se casó con Simon, no solo ganó un marido guapísimo, sino que dio un salto gigantesco en la escala social. De repente, pasó de ser la hija de un vizconde a ser una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Como duquesa de Hastings, Daphne adquirió un estatus que ni siquiera su hermano Anthony, como vizconde, podía igualar. Y no está nada mal para el diamante de la temporada, ¿verdad? Siguiendo con nuestra escala nobiliaria, nos encontramos con el marqués. ¿Recuerdan al pretendiente de Francesca en la tercera temporada? Sí, hablo del marqués de Samadani, con quien la quería emparejar la reina Charlotte. Este título se posiciona justo debajo del de duque y por encima del de conde, por lo que Samadani tenía ganada la partida en este aspecto, ya que de haberse casado con él, Francesca habría pasado a ser una marquesa, un título muy envidiable. Y hablando de Francesca, aunque no lo vemos mucho en las primeras temporadas de Bridgerton, sí que se menciona al conde de Kilmartin, John Stirling, que se fija en la menor de los Bridgerton. Ser conde no era cualquier cosa. Tenía grandes propiedades, asiento en la Cámara de los Lores, y eran considerados excelentes partidos para ser esposos. Francesca sabía lo que hacía al considerar a John, eso es seguro. Y ahora llegamos a nuestros queridos Bridgerton. Anthony, como el mayor, ostenta el título de vizconde Bridgerton. Los vizcondes eran como la clase media alta de la nobleza, respetados, con buen estatus, pero no tan poderosos como los duques o condes. Aún así, no te equivoques. Ser vizconde era un gran honor. Anthony tiene la responsabilidad de administrar las propiedades familiares y mantener el estatus social de la familia. Quizá por eso se sintió tan presionado para encontrar una esposa adecuada. Cuando Kate Sharma se casó con Anthony, se convirtió en la nueva vizcondesa Bridgerton. Ahora, no podemos hablar de los Bridgerton sin mencionar a Violet, la matriarca de la familia. Como vizcondesa viuda, Violet mantuvo su estatus y respeto en la sociedad. Su título le permitió seguir siendo una figura influyente en los círculos sociales, a pesar de la muerte de su marido. Pero, ¿y qué pasa con el resto de los hermanos Bridgerton? Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth no tienen títulos propios, o por lo menos no hasta que se casen en el caso de las mujeres. Pero su conexión con un vizconde les da un estatus social elevado. Son parte de lo que se llama la gentry, la clase alta sin título nobiliario. No eran nobles en el sentido estricto, pero definitivamente eran parte de la alta sociedad. Bajando un poco más en la escala, tenemos a los varones como Sir Philip Crane, el futuro prospecto amoroso de Eloise, o, como la ya muy conocida por todos, familia Featherington. Lord Featherington, como varón, es el miembro de menor rango en la nobleza titulada, y aún así, su título le otorga un asiento en la Cámara de los Lores y cierto respeto en la sociedad. Sin embargo, los Featherington nos muestran que incluso los nobles podrían tener problemas de dinero.
El título no siempre iba acompañado de una gran fortuna, como bien sabemos por los apuros de Portia Featherington. Y hablando de Portia, la baronesa Featherington es un personaje bastante fascinante. A pesar de los problemas financieros de su familia, se las arregla para mantener las apariencias y luchar por el futuro de sus hijas. Y aunque puede sonar un poco machista, pero recuerda, estamos en la era de la regencia, su determinación para asegurar buenos matrimonios para Prudence, Philippa y Penélope nos muestra lo crucial que era el matrimonio como medio de seguridad social y económica para las mujeres de la época. Recordemos, además, que dicho título de barón Featherington pasará ahora a la familia Bridgerton, en cierto modo, ya que el encargado de portarlo será el hijo de Colin y Penélope, al ser el primogénito varón de la familia. Y no podemos olvidarnos de Penélope Featherington, nuestra querida Lady Whistledown. Como la hija menor de un varón, Penélope no tiene título propio, pero su conexión con la nobleza le da acceso a los círculos sociales más exclusivos. Marina Thompson, por su parte, es otro personaje interesante. Aunque tampoco tiene título propio, sus conexiones familiares con los Featherington le permiten entrar a la alta sociedad londinense, pero sí que se las ve rudas en este mundo tan estratificado. Luego tenemos a Lady Danbury, uno de los personajes más fascinantes en Bridgerton, quien por matrimonio sería condesa. Y aunque estamos hablando de una mujer que poco poder tenía en esa época, no podemos negar su influencia en la sociedad. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, que el poder y el respeto en la alta sociedad no siempre dependían exclusivamente del rango nobiliario o del sexo. A ver, ¿nos falta alguien más? Tenemos a los Mondrick, por supuesto. Will Mondrick comienza como un boxeador sin título, pero su amistad con el duque de Hastings le abre las puertas de la sociedad. Y qué sorpresa nos llevamos cuando su hijo, Nicholas, hereda el título de barón. Así de rápido pueden cambiar las cosas en la regencia. Lo interesante de todo esto es que, obviamente, Bridgerton no solo nos muestra la alta nobleza, también vemos personajes de clases más bajas, como los sirvientes de las grandes casas. Aunque no tenían títulos ni poder social, eran esenciales para el funcionamiento de este mundo. En realidad, eran la base de todo. Sin ellos no habría a quien gobernar. Todo esto nos ayuda a entender mejor las decisiones y dilemas que tienen todos los personajes. Pero, ¿qué significa realmente tener un título nobiliario en la época de Bridgerton? No era solo para presumir en las fiestas, aunque eso también contaba. Los nobles tenían responsabilidades políticas, como participar en la Cámara de los Lores. Además, debían administrar grandes propiedades, lo cual no era tarea fácil. A menudo, actuaban como mecenas de las artes y las ciencias, y, por supuesto, existían las expectativas sociales. Se esperaba que se casaran bien, que mantuvieran el honor de la familia y siguieran un estricto código de etiqueta. Y aunque la historia no transcurre exactamente como sucedió en la vida real, en lo que sí es fiel es en cómo cada personaje navega por este complicadísimo sistema social. Algunos, como Anthony, luchan por cumplir con las expectativas de su título. Otros, como Eloise, cuestionan constantemente las normas sociales. Y luego tenemos personajes como Penélope, que encuentran formas ingeniosas de ejercer poder e influencia a pesar de las limitaciones de su posición social. Cada uno, de una forma u otra, busca su lugar en el mundo de acuerdo a estas reglas sociales. Pero eso no es todo. Otro aspecto interesante es cómo la serie muestra las diferencias entre la nobleza antigua y la nueva. Los Bridgerton, con su larga historia y su título de vizconde, representan la nobleza tradicional. En cambio, los Mondrick adquieren su título de forma repentina. Estas diferencias a menudo creaban tensiones en la sociedad real de la regencia, y Bridgerton hace un excelente trabajo al mostrar estas dinámicas. Dinámicas que atraviesan todo, el dinero, la educación e incluso la posición en la mesa. Los hombres jóvenes de la nobleza, como Anthony y sus hermanos, habrían sido educados en prestigiosas escuelas y universidades. Las mujeres, por otro lado, recibían su educación en casa, enfocada en las habilidades necesarias para ser una buena esposa y anfitriona. ¿Te imaginas hacer eso en estos tiempos? ¿Así tan normalizado? Bueno, la frustración de Eloise con este sistema reflejan los cambios que empezaban a surgir en la sociedad de la época. Ahora, ¿por qué era tan importante estar divididos por clases? Sí, voy a sonar solo un poco clasista, pero además de que era una cuestión de poder, la forma de vestir, de hablar y de comportarse en sociedad eran marcadores cruciales de este estatus.
Cada detalle, desde el corte de un vestido hasta la forma de sostener una taza de té, podían revelar la posición social de una persona. Y justo eso podría decirte con quién juntarte para escalar exitosamente en tu posición. Por último, estaban los que no habían corrido con la suerte de nacer en una familia de la alta sociedad, pero que vivían de su talento y habilidades. En Bridgerton tenemos, por ejemplo, a Madame Delacroix, quien se gana la vida confeccionando el vestuario de los miembros más adinerados de Londres. También está María, la soprano con quien Anthony tuvo un amorío en la primera temporada y a quien, a pesar de amar, no podía desposar debido a sus diferencias sociales. Y así como estos existían muchas otras personas, la mayoría de la población, a decir verdad, que vivían de sus emprendimientos y talentos, tales como comerciantes, propietarios de salones de té y cafés, editores y libreros, abogados, militares, artesanos, agricultores, entre muchísimos otros. Así que sí, el mundo de Bridgerton es mucho más que vestidos bonitos y bailes elegantes. Es un complejo sistema social donde el rango lo era todo, pero donde el amor, la ambición y el ingenio a veces lograban triunfar sobre las convenciones sociales. Y quizás es por eso que amamos tanto esta serie. Y bueno amigos, esta fue la explicación de los títulos nobiliarios en Bridgerton y me parece muy interesante este tema porque recordemos que esta serie en cierta forma está basada en esta época de la era de la regencia en Inglaterra. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué te pareció este video y de qué más te gustaría que habláramos en el canal. Y recuerda que la mejor forma de apoyarme es dejando un like, suscribiéndote, activando la campanita de notificaciones y siguiéndome en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.